tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es: cuando hay discriminación escolar, ¿qué debemos hacer los padres? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/rbp-tv digital. Retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com. Es necesario que los docentes y directivos de las instituciones escolares, así como todos los miembros de la comunidad educativa, puedan comprender cómo piensan, sienten y aprenden los alumnos con condición del espectro autista. El autismo es un tema que sigue rodeado de tabúes o de un gran desconocimiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una vez que se haya identificado un niño con trastorno del espectro autista, es importante que se le ofrezca a él, su familia y a la escuela información y servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con sus necesidades particulares, lo más tempranamente posible. De este modo, es posible reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y tener un impacto positivo en los aprendizajes, la calidad de vida y el bienestar emocional. En los últimos años, se destaca la importancia de la educación inclusiva como una forma de comprender la educación, en donde se elaboran nuevas formas de filosofía, nuevos tipos de cotidianidad escolar, de trabajo, de convivencia. En Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidad y algunos acuerdos del Ministerio de Educación fomentan y protegen la inclusión, asegurando de ese modo una escuela igualitaria que posibilite a toda la comunidad educativa a formarse en valores como la solidaridad, el bien común, el principio de igualdad y equidad. Se basa en contemplar a la persona con algún tipo de discapacidad como sujeto de derecho y en las nociones de diversidad, interculturalidad, inclusión, democratización, igualdad, justicia. Sin embargo, transitar los aspectos propios de las personas con condiciones del espectro autista, como de las variables de los procesos de inclusión educativa, plantean grandes desafíos. Las instituciones educativas constituyen complejas realidades en cuyo interior sus miembros serán los responsables de promover transformaciones imprescindibles y necesarias para hacer de una escuela un lugar para todos. Para que esto sea posible, es necesario que los docentes y directivos de las instituciones escolares, así como todos los miembros de la comunidad educativa, puedan comprender cómo sienten, cómo piensan y aprenden los alumnos con el trastorno del espectro autista, para que partiendo de su singularidad puedan diseñar un currículum adaptado a sus necesidades y brindarles estrategias y recursos pedagógicos para que los aprendizajes les resulten significativos. Una sociedad inclusiva es una sociedad más justa y que brinda igualdad de oportunidades para todos, y que es posible ir dando pasos en esa dirección. Y cuando la sociedad no acata estas leyes y vulnera derechos a los chicos con TEA en los colegios, ¿qué podemos hacer? Para esto, hemos invitado a Daniela Camino, mamá de un joven con autismo.
Bienvenida, Daniela, a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, siempre agradecida con la Fundación Sendero Azul en este momento, sobre todo que nos ha tocado pasar algunas dificultades. Daniela, hace un mes la entrevisté a usted y a su esposo y nos expusieron la situación que vivió su hijo en un colegio. Para poder entender el tema de hoy, quisiera que nos comente en breve cuál fue el incidente que ocurrió con su hijo. Pero antes, indíqueme la edad de su hijo, la edad actual, y a qué edad fue diagnosticado con TEA. Claro, puedo. Bueno, cabe recalcar y recordar lo ocurrido. En este caso, mi hijo es un adolescente de 17 años, diagnosticado con autismo de alto funcionamiento, grado 1. En este caso, nosotros puedo empezar indicando que sí, su diagnóstico fue a los 17 años, sin dejar también pasar y hacer conocer que siempre estuvimos atentos como padres, como familia, en su proceso emocional, en su proceso de apoyo emocional. E incluso cuando era niño tuvo terapia de lenguaje, a lo largo de todo su proceso, ¿no? De todos sus años. Hasta que a los 17 años, por cambios propios de la adolescencia, nosotros decidimos seguir continuando con más evaluaciones y ahí es cuando se diagnostica al principio como un posible autismo. Posterior a eso, se da un diagnóstico definitivo, el mismo que en octubre del 2022, él con 17 años, el diagnóstico informamos nosotros al colegio, hemos dado todos los certificados, planes de trabajo, todo respectivamente, con el motivo y con la intención de que el colegio capacite la comunidad educativa. Ellos como colegio, nosotros asumimos que ellos sabrían manejar de la mejor manera. Por esta razón, pensamos que al hacer correctamente iban a realizar una adecuada inclusión educativa. Eso es lo que puedo indicar que el proceso como ha sido, hasta que en enero del 2023 suscitó dentro del colegio una crisis de ansiedad propia del espectro con mi hijo dentro de la institución, ¿no? Motivos por varios estímulos que se fueron dando, comentarios negativos del docente de ese momento, que no solo fueron en ese momento, sino que ya se venían dando. En ese momento se sumó que mi hijo había pedido al maestro que vaya que si podía ir al baño. El maestro, conociendo su condición, y aparte de que ir al baño es una necesidad básica para cualquier ser humano, le negó varias veces. En este caso, mi hijo, así, claro que el profesor le negó, pero por ser una necesidad básica, él inmediatamente fue al baño porque eso es lo que su cuerpo le pedía. Entonces regresó, se demoró mínimo, o sea, como un minuto está registrado, regresa y ese momento encuentra cerrada la puerta, hubieron varios estímulos, comenzó la ansiedad, la frustración, empezó a detonar, ahí detonó con más fuerza la crisis por varios estímulos que hubieron en ese momento. Lamentablemente esto se da porque dentro de esta crisis no hubo una correcta capacitación y el colegio en sí no sabía cómo actuar. Y por esta razón, más bien, en vez de hacer una solución, que haya una solución, más bien intentan como que hacer un proceso negativo en el cual al principio es como que suspenden al decir, sin decir que es una suspensión, solo como que es para cuidar las dos partes, luego dicen que venga, luego que no venga, luego que se han equivocado y todo fue así, ¿no? Súper inestable y más aún para mi hijo. Con su condición hubo más inestabilidad todavía. Entonces, en ese momento, nosotros al ver vulnerado sus emociones, su condición, decidimos
realizar una acción de protección justamente por estas irregularidades, indicando también que el ministerio, incluso tuvimos una contestación del ministerio que nos había indicado que en este proceso ellos no nos garantizan la seguridad del estudiante. Por esa razón nos indicaban que no debía asistir a clases presenciales áulicas, porque ellos no nos garantizaban, o sea, para mi hijo que vaya con seguridad a su colegio, ¿no? Entonces, en este momento, eso es lo que nosotros vivimos con todo lo que ya habíamos contado antes. Y por exterior a esto ya se hizo, pues, lo que es la acción de protección. Hemos llegado ya al punto de la audiencia y el dictamen que ya nos ha dado la jueza, ¿no? Esto es lo que hemos vivido. Dígame algo, señora Daniela, dentro de la institución que su hijo estudia, ¿sí hay un psicólogo escolar? Claro, sí, sí hay. Hay un departamento del DESE, donde ahí hay el encargado, el principal, y hay otros 2 psicólogos que le apoyan. Y en el instante en que ocurrió el incidente, me pregunto, ¿le hicieron algún tipo de contención? ¿Supieron qué hacer? Porque al parecer no ocurrió esto. Lastimosamente, como había indicado, no supieron cómo actuar en realidad, no hubo esa contención por ninguno de los lados, más bien hubo más estímulos entre ellos que más bien la psicóloga, como había dicho anteriormente, en vez de haberle ayudado, le comenzó a filmar. Entonces, para mi hijo, en su condición, con estímulos, con varios estímulos, y más aún ese estímulo fue el que más detonó todavía la crisis. Y usted puso ahí a su hijo, lo inscribió porque le habían indicado que sí hacían inclusión escolar. Bueno, nosotros cuando le inscribimos en el colegio, nosotros realmente sí averiguamos muchos aspectos y entre ellos nos indicaban que ellos dan mucho apoyo en lo que es la parte emocional y también la parte académica, que son las dos, o sea, los 2 puntos a nosotros nos interesaban en realidad. Dígame, ¿qué fue lo primero que usted sintió cuando ocurrió esto con su hijo en el colegio? Bueno, lo primero que sentí cuando ya le vi a mi hijo, porque le pude ver, realmente sí fue indignación, porque yo ya venía como que conversando con el psicólogo del colegio y en realidad de mi parte nunca faltó, porque incluso yo les di mucha información como para que se guíen, le decía de pronto para que indique a los profesores, para que sepa manejar el grupo, para el apoyo de mi hijo, porque para mí era importante, para mí es importante que mi hijo tenga un buen ambiente y asimismo sus compañeros, o sea, que sea una sana convivencia. Entonces, para mí ese momento que vi que pasó esto, sí fue indignante e incluso sentí que había un capacitismo total, que como yo les explicaba en el colegio, es el hecho de incapacitar a la persona al saber que tiene una condición, ¿no? Entonces, el ambiente en el que está, el entorno en el que está, le incapacita. Entonces, yo sí hice ese comentario al psicólogo cuando apenas le vi. Le dije que fue un capacitismo total lo que ocasionó lo que pasó en ese momento. Ya cuando usted fue a ver a su hijo al colegio, ¿qué le dijo él? Bueno, ya cuando él pudo estar más, se sintió más regularizado, ya se tranquilizó. ¿Qué sintió? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le comentó? Bueno, en ese momento apenas le vi, en realidad estaba en un cuarto solo, agachado en una mesa que estaba ahí, abrazado a su maleta porque eso era lo que él quería y no me regresaba a ver al principio hasta que le pedí que me regrese a ver y realmente le vi bastante desgastado, con los ojos súper rojos, que había llorado. Y ahí es cuando le dije que quería saber por parte de él qué sucedió. Entonces, al principio él no quería ni conversar, pero luego ya me lo dijo y me contó todo lo sucedido con todos los detalles, indicando que no le supieron entender lo que él quería comunicar y que más bien no tuvo esa ayuda de ninguna de las personas y no le ayudaron con la solución en ese momento y que en realidad él se sentía frustrado porque él quería realizar, cumplir con su obligación, que era ir a dar una lección
que tenía que cumplirla como del lugar, ¿no? ¿Y el resto de la familia cómo reaccionó ante este incidente que le ocurrió a su hijo? Bueno, aquí en mi casa realmente todos también indignados porque todos sabemos por nuestra parte no ha faltado, hemos trabajado correctamente en el punto de la condición y en realidad nos pusimos a pensar y a reflexionar en realidad que uno más que todo no debe actuar simplemente como un educador en el momento en que a él le tocó esto vivir en el colegio, sino que más bien uno debe actuar con más humanidad. Entonces ahí no tiene nada que ver ser educador o estar dentro de un sistema educativo, sino ser más humano nada más. ¿Su hijo actualmente lleva algún tipo de proceso terapéutico? ¿Tiene ayuda psicológica? Claro, sí, como había indicado antes, siempre ha tenido ese apoyo emocional y en este momento más aún con lo que está viviendo, pues necesita ese apoyo no solo terapéutico, sino que el apoyo de la familia, del entorno, que en este caso sería su colegio también, sus compañeros y todo el entorno educativo. El decidir qué hacer, ¿cómo fue el proceso? Realmente, como había indicado anteriormente, nosotros, ¿por qué fue la decisión de una acción de protección? Fue en el momento en que después de la crisis, es como de alguna manera, al no conocer el colegio, no manejó bien la situación. Al principio como que tuvo el sentido de invalidar la condición diciendo que no le suspenden, pero que no vaya a clases y posterior que luego que va, nos manden información donde indiquen que no puede ir y luego nos mandan otra vez información diciendo que ahora sí puede ir, que se han equivocado, que mi hijo tiene sus derechos dentro de las leyes. Entonces, al sentir todo esto, realmente es una inestabilidad emocional más aún para mi hijo. Entonces, nosotros viendo vulnerado todo esto, ese maltrato de emociones, psicológico, entonces tomamos la decisión de realizar la acción de protección, justamente para que se valide y se cumplan los derechos como persona. En ese caso ya pudimos, bueno, fue un largo proceso con mucha paciencia en realidad. Esta crisis de ansiedad ocurrió el 17 de enero. La audiencia de la acción de protección se la realizó el 17 de abril y la resolución de la acción de protección se la dictaminó la fecha 19 de abril de este año. Entonces, realmente de mucha paciencia y mucha fortaleza, ¿no? Porque no es solo, no es enfocarse en la acción de protección, sino enfocarse más en la parte emocional, en este caso de mi hijo. Entonces, dándole todo ese apoyo, el proceso también fue así, ¿no? Dándole el soporte de las personas que estamos a su alrededor, motivándole, ayudándole a su autoestima, motivándole con cosas que se ocupe a sí mismo, porque lamentablemente dentro de la acción de protección, como había indicado, para tomar esa decisión, al ser tan inestable lo que nos presentaron, emocionalmente para mi hijo también, él se sintió, por parte de él también se sintió como, me decía como que es que no está bien lo que hicieron, porque aparte no me dicen nada, no me han apoyado y no es así que yo vaya al colegio como que no pasa nada después de que muchas personas no saben ni lo que es, que han hecho malos juicios, entonces yo no me siento cómodo ir al colegio y que la gente haya creado cosas que no son. Entonces, para él es importante en realidad que las cosas sí de alguna manera se arreglen, o sea, se enmienden más que todo. Uh-huh. Tenemos una pregunta de las redes. La señora Mariela Jiménez nos dice, luego del suceso,
¿cuál fue la postura del maestro y del colegio? Listo, muchas gracias por esa pregunta. En realidad, bueno, el colegio, la postura siempre, o sea, fue, o sea, nunca como que le dijo nada a mi hijo, en realidad hasta, no le ha dicho nada a mi hijo como que sí, fue nuestra equivocación, y el maestro tampoco le ha dicho nada a mi hijo. Más bien, lo que puedo indicar aquí es que mi hijo, luego de esta inestabilidad, él no estuvo yendo al colegio, justamente porque un día sí, otro día no, otro día sí, otro día así como indicaba. Entonces, para él fue muy difícil justamente porque no recibió, digamos, ese respaldo por parte del colegio, y posterior a eso no ha recibido hasta el día de hoy ni una sola palabra, tal vez, con lo que sucedió de parte del maestro. Entonces, él ha estado recibiendo clases virtuales en realidad, porque para nosotros, como el ministerio había indicado, no nos daba esa garantía que vaya a sus clases áulicas. Entonces, nosotros como padres también no nos sentíamos tranquilos, porque no sabíamos cómo iban a proceder, porque no habíamos tenido tampoco ninguna información al respecto. Entonces, en realidad, no hemos tenido por parte del colegio como que ese directamente que se le enmiende a mi hijo esta situación. Más bien dentro de la acción de protección y la resolución están planteados ciertos puntos. Antes de este incidente, ¿usted me podría indicar si de repente ocurrió otro? Bueno, en sí, mi hijo, o sea, crisis de ansiedad fuera de casa o como que hayan sido muy continuas, él no las ha tenido. Y si las ha tenido, han sido muy sutiles. A lo largo de su vida estudiantil, él no ha presentado este tipo de crisis. Entonces, nosotros como padres y conversando con él también, lo que sacamos como conclusión es que tuvo varios estímulos, no de ese momento, sino varios estímulos que se vinieron acumulando con el maestro con el que ocurrió la crisis, en el momento en que ocurrió la crisis. Y también ciertas inconsistencias que también yo iba indicando en el colegio, de cómo es de que de pronto alguien lanzaba algún comentario negativo hacia él. Entonces fue un acúmulo realmente de cosas para que haya sucedido esto, y como indicaba, a lo largo de su vida estudiantil, él no tuvo este tipo de crisis de ansiedad fuera de casa, y más aún en los colegios. Y en este caso yo podría decir al respecto que de alguna u otra manera, así no hayan conocido la condición de mi hijo en otro colegio que él estudió, en realidad supieron manejarlo correctamente, y más bien supieron estimularlo, levantar su autoestima, y más bien fortalecer todo lo positivo en él. Y sí me da mucha pena que haya llegado a este punto. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP-TV Digital, y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afanadia Vinaroz de España. Tenemos un comentario de las redes. Marjorie Patricia Argudo Zamora nos dice: hermoso programa, muy interesante el tema. Saludos desde Puerto Viejo, sigan adelante. Nos sirve de mucho aprender y saber manejar esta problemática. Bendiciones. Retomando las preguntas, usted como mamá, ¿cómo se ha sentido al vivir todo este proceso? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchos padres a veces no se motivan a poder realizar una denuncia. Bueno, realmente en justamente por la indignación
que uno sintió, ¿no? Porque yo, o sea, nos pusimos a pensar aquí en casa que si existen leyes deben cumplirse. Entonces, ya estando en esta posición de que mi hijo tiene su condición, dijimos, pero es que si hay leyes, entonces uno hay que también hacerse escuchar y hay que indicar, o sea, qué dice la ley, porque las leyes no están de adorno realmente. Entonces, con ese motivo fue el que nosotros como que nos incentivamos a realizar esta acción, justo porque, o sea, uno tiene que ampararse en la ley y en realidad luego de esto, creo que nos pusimos a leer mucho los artículos, tanto de la ley educativa como las leyes en general. Entonces, muchas veces no actuamos es porque no estamos empapados. Entonces, si hay leyes que nos amparen, ¿por qué no reclamar? O sea, y reclamar no quiere decir que uno vaya a pelear, no quiere decir eso. O sea, reclamar, uno también puede reclamar con educación y con lo que dice en la ley. Entonces, esa fue la manera en realidad como nosotros hicimos las cosas y la motivación. Entonces, para usted es muy importante, ¿verdad? Su mensaje que ahorita nos da es de que los padres tienen que empoderarse, tienen que conocer los derechos de sus hijos. Correctamente, así es. Así es, y como usaste las palabras en este momento, Jessica, sí, es muy importante empoderarse y creo que en ese punto es el que yo me siento así, yo me siento empoderada y en realidad justamente porque hoy me siento con conocimiento ante esta situación y pienso o sea, e invito, o sea, a los padres en general y que, o sea, que si están pasando por alguna vulneración, no tengan miedo, porque como digo, no es que vamos a pelear de mala manera, esa no es la idea, o sea, la ley no está para pelear de mala manera, la ley está para que se cumpla de buena manera lo que está en la ley, lo que está escrito, con lógica, porque lo que está en la ley no es ilógico, es porque hay argumento, porque hay estudio, es porque se debe cumplir simplemente. Muchas familias nos están viendo y sé que quieren saber, es más, nos han escrito al Facebook, ¿qué instituciones, cómo fue el paso a paso que usted hizo desde acercarse a realizar la denuncia? Ya, listo, correcto, muchas gracias. Claro, sí, justamente a mí también ha habido personas que me dicen, pero ¿cómo es? Porque a veces no sabemos. Y sí, lógico, a mí también me pasó lo mismo, yo tampoco sabía qué debía hacer. Entonces, en realidad, en este punto, lo que debemos aprender es conocer el proceso, qué estructura uno hay que seguir. Entonces, lo que realmente o sea, nadie nos informa es que dentro de la educación en general, sea con condición o no condición, hay un UDAI, hay un Ministerio de Educación. El UDAI en este caso es la unidad justo de apoyo a la inclusión, en el caso que yo estoy viviendo, que hemos vivido con mi hijo, con mi familia. Entonces, sí, hay un DS también, entonces uno lo que tiene es que primero investigar en qué distrito está el colegio en el que el hijo de uno estudia. Posterior a eso, entonces ya sabiendo el distrito, uno se acerca a los varios departamentos que hay ahí, entre ellos que que en este caso el que a uno le apoya es el DS de ahí y la UDAI, que está vinculado con el DS. En este punto se le da toda esta información. Bueno, a nosotros nos tocó personalmente. Yo como madre pensé que el colegio había dado toda la información de mi hijo porque eso me hizo entender el psicólogo en ese entonces que estuvimos entregando todos los informes dentro del colegio. Yo realmente sí pensé que el colegio es el que mandó todos estos papeles con los informes de evaluación de mi hijo con su condición. Lo primero es llevar esos papeles a la UDAI para que ellos tengan registrado. Posterior a eso, ellos tienen que realizar evaluaciones justamente con la información que como padres les damos y como alumno también que le hacen unas pequeñas evaluaciones. En conjunto, toda esta información
la UDAI se encarga, posterior de eso, hacer como una planificación, como unas recomendaciones que envían al colegio. Entonces, en este punto, bueno, el proceso mío no fue así, por eso es que como no se hizo correctamente, yo todo esto me enteré cómo era el proceso. Pero lastimosamente, como no se hizo así, eso también fui aprendiendo y que eso les servirá a muchos también que tendrían que hacer eso. En mi punto, lo que nosotros hicimos es, en el camino que nos enteramos, fuimos haciendo eso por nuestra cuenta. Algo que yo entendía que el colegio tenía también que haber hecho eso, porque ya sabían que tienen un alumno con esa evaluación y con condición. Entonces, posterior a eso, como al no cumplirse de la manera correcta y las estructuras correctas, con un plan de trabajo, con capacitaciones, con formación a docentes, con formación a la comunidad donde se encuentra mi hijo, en este caso, cualquier persona con condición, entonces no se hizo correctamente lo nuestro. Entonces, por esa razón es que yo les podría recomendar es que tendrían que exigir todas estas cosas, que se hagan todas estas capacitaciones, que se forme y uno como padre también estar siempre al tanto y presente, porque la idea que se cumpla bien estas estructuras dentro de la ley que existen es que en realidad es para una sana convivencia de todos, porque todos debemos aprender a vivir en convivencia. Como yo había escuchado a la subsecretaria de Inclusión Educativa, que ella le decía que además de formar docentes, también hace falta estructurar a la sociedad de mejor manera en estos temas. Eso. Señora Daniela, tenemos más preguntas desde las redes. La señora Claudia nos dice, ¿alguna vez dudaste en seguir este proceso legal? A ver, realmente, a ver, ¿cómo fue? Lo que pasa es que dentro de esto de que de que le dicen un día que vaya, otro día que no vaya, otro día que sí, dentro de todo eso que mandaron con oficios, dentro de eso el colegio fue el que primero me indicó que lleve un abogado dentro de la institución. Entonces, para mí eso fue una sorpresa, porque yo no sabía cómo era. Entonces, eso se llama como juicio administrativo, que es dentro de la institución. Entonces, era como que para que de alguna manera se le suspenda, cuando no tenía que haber por ningún lado eso, porque era como que ellos no aceptaban lo que ocurrió, la crisis de ansiedad y que su estudiante con condición. No, entonces para hacer ese juicio administrativo es porque ellos no querían suspenderle sin ninguna argumentación. Entonces, en ese momento fue el primer motivo, digamos, que nosotros, por pedido del colegio, es que nosotros fuimos con un abogado al colegio. Entonces, posterior a eso, conversando con el abogado, que el colegio mismo nos pidió, en este caso nuestro abogado, ahí es que sale este motivo de la acción de protección, porque él nos comienza a explicar cómo es. Entonces, justo digo, por desconocimiento que uno tiene, no sabe qué es lo que debe hacer. Entonces, el abogado nos supo direccionar, entonces dijimos, listo, entonces vamos con la acción de protección, porque realmente nos sentimos como un títere, porque un día sí, otro día no. Entonces fue ahí el momento en que decidimos, y creo que no lo dudé, porque ya sí tuve un buen argumento, estuvimos en mi casa con mi esposo, un buen argumento. Entonces dijimos, listo, si la ley es así, pues vamos, sigamos. Así fue. Hay más comentarios. Mariela Jiménez nos dice, como madre de un niño con discapacidad, me solidarizo con usted. Admiro su valentía en haberse puesto firme y hacer valer los derechos de su hijo. Si nosotros no apoyamos a nuestros hijos, nadie más lo hará. La señora Daisy Macías también nos escribe, saludos desde Puerto Viejo, un excelente programa. Debe haber profesores especializados para poder manejar estos casos. Daniela, ¿qué considera usted que se debe de hacer para que ya no ocurran estos casos de discriminación en las instituciones escolares?
Bueno, como indicaba también, desde mi punto, analizando desde la vivencia propia, realmente, primero es la formación, o sea, dentro de las instituciones, es la formación de docentes, primero. Y sí es importante también lo que había indicado, que hayan nuevas estructuras para que conozca la sociedad también, porque en realidad la sociedad no está lista para estos temas. Pero si hay una formación correcta, en realidad sabemos cómo actuar más humanamente, porque a veces por el desconocimiento simplemente es como sabemos decir, es solo lo que ven nuestros ojos, pero no vemos más allá de lo que el otro vive, no nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces, no podríamos hablar solo de esta condición del autismo, sino hay varios motivos también por los que nosotros debemos ser un poco más resilientes, más empáticos. Entonces sí nos hace falta un poco más de humanidad, de formación, simplemente a veces también simplemente instinto, porque si yo veo que a alguien algo le está pasando y está actuando de una manera que no es la que nosotros pensamos que es la correcta, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere comunicar? Entonces algo le está molestando. Esto podemos ver en gente adulta también. En niños es como más común, en bebés, ver esto, ¿no? De que el niño llora y decimos, ay, ¿qué será? El pañal, ¿qué será? Y nos ponemos a cuestionarnos y como que, sí tiene hambre. Pero no debemos solo enfocarnos que eso puede pasarle a un niño, eso puede pasarle a un adolescente, eso puede pasarle a un adulto. Entonces tenemos que también tratar como que de ver qué le estará pasando. Tal vez si yo actúo de esta otra manera o le apoyo de esta manera, puedo aportarle. Entonces, eso es lo que nos falta en realidad, formarnos un poco más, entender un poco más, no solo de esta condición, entender al mundo, a las otras personas, porque viven diferentes condiciones, diferentes dificultades. También como padres debemos de acercarnos, ¿verdad? Y poder hablar pues con la autoridad de la institución, con el DS, con el psicólogo, quizás hacer una reunión con los profesores y poder darles a conocer cómo son nuestros hijos. Porque todavía existe un estigma, señora Daniela, con referente al autismo. ¿Qué opina usted? Así es. En realidad hay un estigma social. Entonces, sí, estigmatizamos mucho por el desconocimiento, porque en realidad no, al autismo nos han enseñado o aprendimos todos que el autismo simplemente es de una manera, pero en realidad no nos damos cuenta que al ser un espectro es de varias formas, tiene varias formas. Entonces, en realidad sí nos hace falta dejar de estigmatizar y conocer, adentrarnos un poquito más. Así como en este punto, bueno, desde mi puesto, también yo diría que cada persona que vivimos esto en nuestras familias, somos los primeros llamados en realidad a que este estigma vaya cambiando, porque somos los primeros en informar. Realmente al estar en esta posición, nos exige esta posición en que debemos informar a la gente de alguna manera de qué se trata el autismo. Porque así no podemos menospreciar tanto el autismo severo como menospreciar al autismo de alto funcionamiento, porque los dos son importantes y a los dos, realmente los dos tienen la misma discriminación en lo que viven, porque al uno porque es severo y hay muchas cosas que vive con mucha fuerza, y el otro porque tiene alto funcionamiento y no se le nota. Entonces es como que incapacitamos de eso de lado y lado, y sí nos falta educarnos por todo eso. Así es, y sabemos pues que el autismo es un espectro. Justamente cada persona es única y las necesidades son para cada uno. Los procesos terapéuticos son diseñados para cada chico. Bueno, tenemos también desde las redes otro comentario que dice Jean-Pierre Moreira, excelente programa. A veces como padres nos quedamos callados, pero siempre hay que luchar por los derechos de nuestros hijos. Bendiciones.
Otro comentario que tenemos acá interno, Mónica desde Colombia nos dice, algo que es muy cierto, hablar con los docentes de nuestros hijos desde las potencialidades que ellos tienen, enseñarles un poco cómo se comunican, es transformar esa percepción equivocada. Es tan cierto. ¿Qué le diría usted a otros padres que quizás se encuentren en esta situación que usted ya estuvo en este instante? Bueno, mi mejor consejo es que no se desanimen, porque a veces por muchos padres, por la condición de su hijo más bien y por el estigma social, tratan de callarse y mejor dejemos ahí las cosas y mejor cambiémosle de colegio. Ese no es la solución, porque si hacemos eso es como que ayudamos a que la sociedad, al mundo en que vivimos, no avance. Y en realidad mi consejo es que se motiven, que traten de informarse lo más que puedan ante el tema, ante la condición una y ante las leyes, ante lo que se debe exigir. Y sí, justamente de lo anterior topado de los docentes, justo también. O sea, que es exigir que estén capacitados los docentes en general, porque en realidad uno como padre sí debe informar a los docentes. Ese es nuestro trabajo, muy aparte del que haga el colegio, porque el colegio va a formar generalmente y tal vez sí le dirán ciertos puntos importantes que hemos informado de nuestros hijos, pero como padres nosotros somos los que más conocemos. Entonces, por mi parte, yo sí aconsejaría a que sí se debe como padre también informar todas las fortalezas y debilidades, porque en las debilidades justamente más bien los profesores van a saber qué es lo que no se debe hacer y en sus fortalezas van a motivarlos más. Tenemos otra pregunta desde las redes. Claudia nos dice, ¿cuál fue la resolución de la acción de protección? Claro, más bien muchas gracias por el espacio y mucho gusto. Por aquí podría informarles y puedo leerles porque justo tengo anotado para leer cómo fue. Entonces, bueno, la audiencia, como había dicho, se dio el 17 de abril en esta anterior semana. Posterior a eso, la resolución fue el 19 de abril de este año. Dentro de la audiencia, la resolución indica, la jueza que estuvo a cargo, indica, primero, aceptar la acción de protección. Segundo, que la institución vulneró los derechos del menor a recibir una resolución motivada. Posterior a eso, los puntos que indica el derecho a recibir atención prioritaria y especializada, el derecho a la inclusión en todos los ámbitos, el derecho el derecho a la educación regular. Todo esto indica la jueza que estos derechos son los que fueron vulnerados. Como medidas de reparación integral, indica que la unidad educativa en el término de 15 días en ceremonia en la institución ofrezca disculpas públicas al adolescente y padres en presencia de la Defensoría del Pueblo. Y como segundo punto indica que la unidad educativa al plazo de 30 días por programas de capacitación para profesores, alumnos, padres de familia, personal administrativo, de estos programas sobre el espectro autista con mínimo de 4 horas por grupo. Esa fue la resolución dentro de nuestra acción de protección. ¿Podría indicarnos el nombre de la jueza que ha hecho respetar los derechos de su hijo? Claro que sí. La jueza es la doctora Lorena Ramírez de la provincia de Tungurahua. Bien, indíqueme algo, señora Daniela, ¿y cómo se ha sentido su hijo luego de esta resolución? Claro, justamente él supo cuál fue la resolución y realmente fue muy, muy satisfactorio para él porque dijo qué bueno que la ley se cumpla, porque realmente él dice, yo me sentí no apoyado y me sentí que dañaron, me hicieron un daño moral, decía él, porque en realidad hicieron malos juicios. Entonces, con esta resolución dice, de alguna manera, se va a limpiar quién soy.
Señora Daniela, ya nos quedan pocos minutos. Quiero primero agradecerle por su apertura, su tiempo y por haber aceptado la invitación al programa. ¿Podría darnos ya un mensaje final para las personas que nos están viendo? Claro, con mucho gusto. Nuevamente, gracias la invitación, gracias por estos espacios para poder estar más informados, más capacitados en estos temas. Y mi mensaje ante esta situación, ante la condición, es que no nos demos por vencidos como padres en ningún momento de los años de nuestros hijos, desde que están pequeños, mientras siguen creciendo y así sigan siendo más grandes, ¿no? Adultos, porque se van a convertir en adultos. Entonces, que no desmayemos realmente todos estos apoyos que existen en las leyes, que sepamos acudir a los lugares correctos, que sepamos informarnos de la manera correcta y que tampoco tengamos vergüenza por el estigma social, porque realmente el estigma social es el que no nos permite que las cosas se cumplan como dice la ley. Y ese es mi mejor mensaje, que no nos desmayemos incluso ante las dificultades que dentro de la condición en varios momentos aparecen, cual fuera el grado de autismo. Porque como decía antes, cualquiera de los 3 grados de autismo son muy importantes y no son desmerecedores de todas estas apoyos y adaptaciones que bajo ley existen y se tienen que cumplir. Así es. Gracias. Estas fueron las palabras finales de nuestra invitada de hoy, la señora Daniela Camino. Nos sentimos contentos de que se haya hecho justicia en este caso y esperamos que se dé en todas las instituciones educativas una real inclusión escolar para todas las personas TEA. Recuerde que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.